mensaje que yo quería compartir con ustedes es sobre la sabiduría en tiempos difíciles. Y no sé si ustedes se han dado cuenta y han podido seguir los mensajes que el Señor ha estado trayendo a la iglesia desde que comenzó el año. Hemos hablado de estar guardando el corazón, ¿verdad? De estar cuidando el corazón, porque estamos viviendo en tiempos, amados, en que a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno, ¿verdad? Y cada día la inmoralidad está de moda. Amados, necesitamos pensar con sabiduría. Necesitamos tomar decisiones con sabiduría, sabiduría de reino. Amén. Es la única forma que usted pueda avanzar de victoria en victoria y de gloria en gloria. Si no logramos entender esto, amados, vamos a pasarla muy mal, aún siendo creyentes. Y esto, amados, es algo que nosotros debemos entender. Amados, las pruebas, las situaciones difíciles en la vida son necesarias. Son necesarias. Y a veces pensamos que porque somos cristianos nos van a llegar a nuestra vida. Y yo me pongo a pensar a veces, ¿qué tipo de cristiano podría pensar eso? ¿O es un cristiano que vive en una burbuja? Porque yo llevo muchos años de cristiano y vaya que he pasado situaciones difíciles. Y vaya que he pasado, ¿verdad?, hasta persecución. Y vaya que he pasado angustias, tristezas, dolor, quebranto. Yo no sé si aquí, capaz que algún joven, pero a mi edad yo puedo decir que la realidad es que la vida es difícil, es dura. En el mundo tendréis aflicción, ¿verdad? ¿Dijo Jesús eso o no? Pero confiad, yo he vencido al mundo. Jesús nos dijo, en el mundo puede ser que ustedes tengan aflicción. O podría que se dé la casualidad que ustedes tengan aflicción. O dijo, bueno, si ustedes se portan mal, van a tener aflicción. No, no, no. No está ligado a que yo me porte mal o me porte bien. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y amados, estas pruebas, ¿verdad?, a veces llegan a nuestra vida en un momento incierto, que menos las esperamos, ¿verdad? La pérdida de un ser querido. Nosotros experimentamos hace un año y poquito el fallecimiento de nuestra suegra, de mi suegra, de la madre de Cristina, que en unos meses la internaron, no sé si cuestión de 3, 4 meses, 5 meses. No, la estábamos despidiendo. A los 3, 4 meses, su cuñada, 38 años, una mujer trabajadora, ¿verdad? Una mujer, ¿verdad?, de trabajo, firme, bien sana. De la noche a la mañana se interna y fallece, dejando a su esposo. Aún su esposo no había sanado el dolor de su madre, de la pérdida de su madre, y estaba perdiendo a su esposa. Yo no sé a cuántos les ha pasado algo parecido, pero creo que la gran mayoría de aquí ha experimentado el dolor, ha experimentado la pérdida, ha experimentado la angustia de que de repente estamos todo bien y se caen deudas a nuestra vida, estamos endeudados, la aflicción de las cuentas, los problemas económicos, ¿verdad? Estamos bien económicamente, de repente malas decisiones que tomamos, estamos por allá, que estamos angustiados, que debemos, ¿verdad? Y eso trae tristeza, trae angustia. Otros padres que sus hijos caen en algún tipo de adicción. Miren, hace un tiempo yo iba a un barrio que se llama Arroyo Porá. Arroyo Porá, ¿cuántos han escuchado? ¿Verdad? La mayoría de los que son de acá. Arroyo Porá. En ese barrio fuimos a ayudar a una familia y veíamos jovencitos, adolescentes, 12, 13, 14 años, drogados. Y yo decía, ay, pero qué pensaba en mí, ¿verdad? Pero no tienen otra cosa que hacer. ¿Por qué no se ponen a trabajar? ¿Por qué
se van a ese extremo de las drogas en vez de buscar algo que sea bueno. Y saben, uno de los hermanos que vivía allí me dice, pastor, ¿sabe la situación de esos niños? Dice, es que esos niños no tienen para comer. No tienen para comer. Son niños de 8, 9, 10 años. En su casa no hay alimento. Y lo que conocen por generaciones se ha transmitido que meten pegamento en una bolsa y comienzan a aspirar ese pegamento. Y eso le quita la sensación de hambre. Y yo me sentí tan mal, porque a primera vista los estaba juzgando, pero no estaba viendo cómo llegaron ahí. Y a veces, hermanos, podemos juzgar, pero podría ser un hijo nuestro que caiga en una situación de adicciones. Hoy en día los chicos hace un tiempo tiraban bolsitas con droga para los colegios. ¿Cuántos escucharon esta noticia? El chico inocente va a prueba eso y queda adicto. Y yo me imagino porque lo he visto, el sufrimiento de esos padres al ver a sus hijos en esa condición, tirados en las calles. ¿Cómo no va a sufrir un padre en una condición así? Claro, ese sufrimiento llega y golpea la puerta de las personas, aún siendo creyentes. Escuchaba el testimonio de un pastor que ellos tenían cerca de 30 y pico de años de casado y siempre hablaban de lo bueno del matrimonio y siempre hablaban de envejecer juntos. Y en un punto allí, su esposa sufre una enfermedad y comienza a perder la memoria. Ya no se acordaba ni que tenía que vestirse. Dice que se levantaba y andaba desnuda por la casa. No se acordaba de las cosas que tenía que hacer, estaba perdida. Estuvo un tiempo ese hombre contratando a una señora que le ayudara a cuidar a su mujer, a su esposa, porque él tenía que trabajar también. Pero llegó un tiempo que la enfermedad era tan grave que él tuvo que internarla. Y allí la visitaba en ese hogar 2 o 3 veces a la semana. Su perspectiva de la vida, ¿verdad? Como su matrimonio, de llegar a ser ancianos, de disfrutar juntos, de la noche a la mañana cambió. Y ahí, hermanos, es cuando muchos se hacen la pregunta, ¿por qué si Dios es un Dios de amor, un Dios soberano, ¿verdad? ¿Por qué permite que pasen esas cosas a sus hijos? ¿Verdad? O cuando vemos los desastres naturales, ¿cuántos miran los informativos? A diario, hermanos, yo miro informativos de todas partes del mundo y a diario hay desastres naturales. A diario centenares de personas están muriendo, perdiendo sus hogares. Hace poco en Europa, no me acuerdo si una ciudad de Italia o de España, fue consumida completamente por el fuego. Todos sus habitantes tuvieron que salir. Entonces, imaginen ustedes estar en esta situación. Que tengan su casa, tengan todo, de la noche a la mañana, tienen que salir de aquí. Porque el fuego va a arrasar todo. Y pierden todo lo que con años y esfuerzos lograron tener. Los hijos de Dios no escapamos a eso. Esos problemas, esas pruebas, esas situaciones llegan y golpean en nuestra vida. Y la pregunta una vez más es, si Dios nos ama, ¿por qué permite las pruebas? Y algunos dicen que, bueno, Dios nos creó y tomó distancia. Ese es un pensamiento de algunos cristianos. Dios nos creó y tomó distancia y nos dejó en este mundo, ¿verdad? Librados a nuestra suerte. Otros dicen, bueno, yo no sé por qué acontecen las cosas, pero sí sé que nosotros somos víctimas. Y hermanos, ninguno de estos mensajes traen tranquilidad a nuestra vida. Porque necesitamos una respuesta, ¿verdad? A esta situación. Como cristianos tenemos que entender qué es lo que dice Dios con respecto a las pruebas, a las luchas que nosotros experimentamos. Por eso hoy yo quiero
traer un poco de luz a tu vida. ¿Qué dice la palabra de Dios con respecto a las pruebas? ¿Qué dice la palabra de Dios con respecto a las crisis, a las situaciones difíciles que llegan a tu vida? Y saben, el apóstol Santiago aborda ese tema de la sabiduría en tiempos difíciles. Yo te voy a invitar allí a Santiago capítulo 1. Vamos a leer del versículo 1 al 12. Santiago capítulo 1, de versículo 1 al 12. Esa es Reina Valera, pero no sé si es la misma. No es la misma versión. A ver, pero es lo mismo el significado. ¿Todos se encontraron? Santiago capítulo 1. Ahora sí estoy en lo cierto. Santiago capítulo 1, versículo 1 al 12. Ahí dice Jacob. ¿Y por qué en el mío dice Santiago? Porque Santiago era Jacob. ¿Ok? Era el hermano de Jesús. ¿Ok? Para aquellos católicos que dicen que Jesús no tenía más hermanos. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y aquí algún hermano ya, en este versículo ya está diciendo, pastor, eso lo podría sentir solamente el apóstol Santiago. Yo en mi crisis no podría sentir eso. Santiago está diciendo que sienta gozo en medio de la prueba, no. O Santiago había tomado algo cuando estaba escribiendo esto, ¿verdad? O era un hombre que tenía un pensamiento medio raro. Pero ahora lo vamos a entender. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Usted puede pedir sabiduría a Dios, el cual da abundantemente y sin reproche, y Dios le va a dar la sabiduría. Ahora, sigue diciendo, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que reciba cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es humilde, de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba, porque cuando sale el sol, con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece, y perece su hermosura. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Y termina diciendo, versículo 12, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Amén. Parece que Santiago está hablando aquí de 3 o 4 cosas diferentes, ¿verdad? Pero en realidad está hablando solamente de una cosa. Todo el capítulo, Santiago está hablando de la sabiduría en tiempos difíciles. Si bien en ciertas Biblias tienen ciertas divisiones, ¿verdad? Pero el contexto de todo ese capítulo es de actuar con sabiduría, cómo el creyente puede actuar con sabiduría en tiempos difíciles. El apóstol Santiago comienza allí en el versículo 2. Versículo 2 dice, tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallen en diversas pruebas. Y aquí lo que Santiago está haciendo primeramente es poniendo en claro, dice, cuando se hallen. Él no está diciendo si acaso le llegara la prueba. Por si casualidad ustedes pasaran por algún... No, está
está enfatizando, está afirmando, las pruebas van a llegar a su vida. Es lo que hablábamos hoy. Amén. Las pruebas van a llegar a su vida. Ahora, amados, Jesús no nos prometió una vida sin dolor. Jesús nos prometió una vida sin sufrimiento. Jesús prometió acompañarnos, estar con nosotros siempre. El dolor va a llegar, la prueba va a llegar, la crisis va a llegar. Y nosotros tenemos que estar preparados para actuar con sabiduría. Amén. Ahora vamos a entender lo que el apóstol Santiago está diciendo cuando él nos dice que actuemos con sumo gozo ante la prueba. Santiago afirma también en este versículo 2 que no solo van a venir las pruebas, sino habla de diversas pruebas. Los seres humanos experimentamos dos tipos de pruebas. Pruebas externas, que son las pruebas o las situaciones externas que llegan a nuestra vida, ¿verdad? Como dije hoy, la enfermedad de un ser querido, la muerte de un ser querido, una crisis económica, son situaciones externas a nuestra vida. Pero Santiago aquí también, en el versículo 12, habla de la tentación, de situaciones internas. Entonces las pruebas pueden ser situaciones externas o internas que llegan a nuestra vida. Y él dice, tengan por sumo gozos, hermanos míos, cuando se hallen en diversas pruebas. Podríamos pensar, si pensamos humanamente, ¿verdad? A ver, cuando hablamos de diversas pruebas, hablamos de dolor, de quebranto, de rechazo, de angustia, de sufrimiento. ¿Tiene algo que ver eso con el gozo? Realmente podríamos poner, gozo es igual a sufrimiento, angustia, quebranto, enfermedad, estrechez económica. ¿Verdad que no? Si lo vemos humanamente es imposible. Pero el apóstol Santiago aquí, cuando él dice, ¿verdad?, por sumo gozo, él no se está refiriendo a un sentimiento alegre. Él no se está refiriendo a un sentimiento frívolo, ¿verdad? Ay, falleció un ser querido. Qué lindo, qué bien que me... No se está refiriendo a eso. Él se está refiriendo cuando habla de sumo gozo, ¿verdad? Se está refiriendo a una sensación interna de calma, de quietud, de paz, de seguridad. Él está diciendo, cuando estén pasando por diversas pruebas, por diferentes crisis en su vida, ¿verdad? Estén en paz, estén confiados, estén en esa situación, ¿verdad?, de esa esperanza que es en Cristo Jesús. A eso se refiere. Tengan sumo gozo. Ahora, ¿cómo yo logro tener ese gozo? ¿Verdad? En medio de la crisis. Yo pregunto aquí, ¿cuántos han experimentado crisis en su vida? Levante su mano. No son muchos. Ustedes dos nunca pasaron ni una crisis, eso es bueno. Después les voy a pedir la receta. Y allá algunos más tampoco pasaron crisis. Algunos están a dos más. Y algunos están pasando. Y algunos están preparándose para pasar una crisis. Yo le pregunto a usted, ¿usted está preparado para tener este sentimiento, esta actitud de sumo gozo en medio de la crisis? ¿Será que usted, ante el fallecimiento de un ser querido, ante una relación rota, ante una situación de crisis económica, usted puede realmente sentirse, como dije recién, con una sensación interna de calma, de quietud, de paz, de seguridad? ¿Será que estamos con el conocimiento y con la firmeza espiritual para aceptarlo de esta manera? Bueno, el apóstol Santiago está hablando de eso. La realidad es que este capítulo está hablando de eso. Por eso hay que entender todo en su contexto. Entonces, ¿cuál es la actitud correcta para pasar las dificultades en la vida?
¿Cuál es la actitud correcta? ¿Cuál es la postura que yo tengo que tomar para poder pasar por esas situaciones sin que yo termine con un estrés, sin que yo termine enfermo? ¿Usted sabía que las enfermedades, la mayor cantidad de enfermedades, llegan a la vida de la persona por las angustias, por las preocupaciones, por el estrés? ¿Sabía usted esto o no? Miren, con mi esposa hablábamos, mi suegro falleció en el 2013. Él falleció de la noche a la mañana, un infarto del corazón. Nosotros estábamos a 600 kilómetros de la capital donde estaban ellos. Mis padres estaban de vacaciones, estamos en frontera con Brasil. Y sus hermanos, mientras su padre estaba infartando, la estaban llamando y le ponían el teléfono a Cristina para que ella hiciera una oración, para que le diera ánimo mientras el padre estaba infartando. Así de cruda es la vida. Esa crisis golpeó a la puerta de la noche a la mañana, nunca lo esperábamos. Estábamos, escuche, hacía 11 años que nosotros habíamos salido de la capital y vivíamos en el interior. Teníamos tantos planes con mi esposa. Ella había planificado, ahora vamos a estar en la capital junto con mi padre. Los fines de semana vamos a poder estar juntos, comiendo asado, compartiendo juntos. Lo voy a poder ir a visitar cuando quiera. Hacía 11 años nos habíamos ido de la capital y habíamos transitado por el interior del país hasta la frontera. Y ahora, cuando pensamos que íbamos a poder disfrutar, días antes de partir a la capital, acontece eso. Eso trajo a su vida mucho dolor, mucha angustia, y con ellos trajo enfermedades. Y es, ¿verdad?, lo que pasa en las personas cuando todavía no tenemos el conocimiento de las cosas espirituales. Pastor, pero ¿es normal que llore? Claro que sí. El luto es normal. El luto es normal. Tenemos que llorar. Cuando perdemos a un ser querido, no está mal llorar. La Biblia no nos dice que no lloremos. Está bien el quebranto. Pero no podemos continuar en esa línea, porque eso termina deteriorando nuestro cuerpo físico. Toda esa angustia, todo ese dolor deteriora nuestro cuerpo físico. Y ahí está que usted va a los médicos y se hace un montón de exámenes, de estudios, y los médicos le dicen, usted no tiene nada, pero yo sigo con estos dolores. Y allá va otro médico y gasta en estudios un montón y usted no tiene nada, pero yo sigo con estos dolores. Amados, no saber actuar con sabiduría de reino acarrea grandes problemas a nuestra vida. Amén. Santiago continúa diciendo en el versículo 3. Versículo 3. Él dice, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia. Presta atención a lo primero que dice el apóstol acá. Sabiendo que algo sucede. Usted cuando entra en crisis, cuando entra en una prueba, cuando entra en una situación que lo está desbordando, usted tiene que entrar sabiendo que algo sucede. ¿Sí? Es lo que sabemos que sucederá en esa prueba lo que marcará la diferencia entre si la puedo pasar o no la puedo pasar. Es que usted sepa hoy, se vaya de este lugar, sabiendo por qué viene la prueba a su vida, es que va a marcar la diferencia que usted pueda avanzar y seguir creciendo en las cosas del reino. Amén. Porque si no, ¿saben qué? El examen que usted reprobó hoy se lo va a seguir tomando hasta que usted lo apruebe. Eso es lo bueno. Usted hizo un examen mal, ¿sí? Y bueno, perdió el año. Con Dios no. Usted hizo un examen mal y Dios te va a dar un tiempito y te va a aprobar de nuevo hasta que tú puedas aprobar. Entonces, nosotros tenemos que actuar con sabiduría, saber que la prueba que llega a nuestra vida, ¿verdad?, tiene un propósito. No llega porque llega, tiene una finalidad. Cuando el apóstol Santiago comienza a desarrollar este capítulo, él comienza diciendo, tengan por sumo gozo, ¿verdad? Y poquito más adelante comienza a hablar de la sabiduría.
Y pareciera que está hablando de cosas diferentes, pero no. Pablo está diciendo, para que ustedes puedan experimentar este gozo que podemos tener en Cristo Jesús, tienen que vivir la vida con sabiduría de reino. Amén. Con sabiduría. Proverbios capítulo 1, versículo 7, dice que la sabiduría, el principio de la sabiduría es el temor a Dios, al Señor. El principio de la sabiduría, Proverbios 1:7, es el temor al Señor, a Dios. Y en contrapartida dice, los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Entonces se considera, la Biblia considera que el punto de partida para caminar una vida sabia y justa es el temor a Dios. Ahora, este temor no es un temor paralizante, no se refiere a eso. Es un temor reverente. Es un temor en el cual usted conoce que Dios, ¿verdad?, es un Dios de amor, pero también es un Dios justo, ¿verdad? Usted conoce que Dios es un Dios de misericordia, pero también, ¿verdad?, es un Dios omnisciente, omnipresente, que sabe todas las cosas. Por eso quiere caminar, ¿verdad?, en rectitud, en santidad, para agradar el corazón del Padre. Ahora, la sabiduría, escuche esto, la sabiduría es ver las cosas desde la perspectiva de Dios. ¿Cómo yo veo la cosa desde la perspectiva de Dios? Acá está la perspectiva de Dios para la vida. No hay otro lugar. No es el pastor David. No es un sabio que viene y comienza a hablar aquí. Aquí está. Ni yo me atrevería a decir algo fuera de aquí. Porque todo lo que yo diga con pensamiento mío humano es errado. Lo perfecto, lo justo, lo santo está aquí. Toda la sabiduría de Dios está expresada en su Biblia, en su palabra. Amén. Por eso es importante conocerla. Porque esa es la vida eterna. ¿Sabía usted? Hace unos fines de semana estaba con los jóvenes y estábamos en el culto y yo le preguntaba qué pensaban que era la vida eterna. ¿Verdad? Y siempre la vida eterna la expresamos en términos de tiempo. Es algo infinito. Pero sin embargo la Biblia dice que la vida eterna es conocerte a ti. Es conocer a Dios. Jesús relaciona la vida eterna no con términos de tiempo, sino con términos de comunión con Dios. Conocerte a ti es la vida eterna. ¿Por qué? Porque el momento que usted recibió al Señor como su Señor y Salvador, en el momento que usted se arrepintió y vino a Jesucristo, usted ya tiene vida eterna. Conocerla a Él es la vida eterna. Amén. Dios nos da sabiduría para enfrentar tiempos difíciles y salir de las pruebas bendecidos, no destruidos. Las pruebas no son para destruirnos. Son para bendecirte. Son para que tú comiences a actuar de la manera correcta y para que realmente tú puedas cumplir el propósito por el cual fuiste establecido en esta tierra. Entonces, amado, entendamos esto. Una vez más quiero decirte esto. La sabiduría es ver las cosas desde la perspectiva de Dios. Pero no solo eso, es reaccionar conforme a ella. No solo conocerla, sino vivirla. ¿Verdad? No sirve nada conocer la palabra de Dios si no la vivo. Mi vida tienes que expresarla. Alguien dijo que tus hechos hablen más alto que tus palabras. Que tus hechos hablen más altos que tu palabra. Y eso es una realidad de nuestra vida. Podemos decir que yo amo a Dios, que soy un hijo de Dios, ¿verdad? Que soy un congregante, que soy un creyente, pero si estoy en una crisis y en vez de estar con esta actitud de gozo, como dice Santiago, estoy, ¿verdad?, diciendo cosas que manifiestan mi desconocimiento de Dios, amado, no voy a glorificar a Dios en esa prueba. En la prueba tú tienes que glorificar a Dios.
Ahí tú sales victorioso. Ahora, ¿cuál es el propósito de Dios en nuestra prueba? ¿Cuál es el propósito de Dios en nuestra prueba? Escuche esto, las pruebas no llegan a la vida del cristiano arbitrariamente. A veces pensamos, ¿será que estoy haciendo algo mal y Dios me está castigando? Pensamos eso, ¿verdad? Pero la palabra dice que en la soberanía de Dios, todo lo que llega a nuestra vida es permitido o no. ¿Sí? A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Esto es para quiénes? Los que son llamados conforme a sus propósitos. ¿Para qué? Para que sean conformados a la imagen de su Hijo Jesucristo, el cual es el primogénito entre todos. Dios utiliza todas las cosas que llegan a tu vida, todo, lo bueno y lo malo. ¿Para qué? Él lo permite para conformarte a ti a la imagen de su Hijo Jesucristo, para que en ti se forme el carácter de Cristo. Amén. No hay otra forma. No hay otra forma. Es la forma en que nosotros somos procesados. Es la forma en que nosotros somos transformados a la imagen de Él. Es a través de la prueba. La prueba, amados, es un propósito. Son propósitos divinos, diseñados para purificar la fe, fortalecer el carácter y producir madurez espiritual. Ahora, en mis años de caminar con el Señor, quiero decirte que Dios actúa activamente en medio de la prueba. Dios no te abandona. A veces tenemos ese sentimiento. Dios me abandonó, ¿verdad? Y entré en esta crisis económica. Dios me abandonó y ahora estamos con esta enfermedad. Dios me abandonó y ahora tenemos este problema en el matrimonio. No, Dios nunca te abandona. Él está ahí. Está esperando que tú tomes las decisiones que tienes que tomar y que aprendas a caminar en perfecta obediencia a su palabra. Entonces, la prueba, el primer propósito de Dios, ¿verdad?, que va a traer a través de la prueba a tu vida, es purificar y fortalecer tu fe. Eso es lo primero que Dios quiere hacer con las pruebas. Y lo primero que quiero que tú entiendas esto, voy a repetir lo siguiente. En la vida del creyente, de aquel que nació de nuevo, nada pasa por casualidad. Nada llega a su vida porque se le descontroló a Dios y Dios perdió el control y llegó una... No. Toda situación, ya sea buena o sea mala, es permitida por Dios y aún muchas son provocadas por Él. Entonces, teniendo esto en mente, que Dios está en control, que Dios es soberano. Alguien me dijo una vuelta, pastor, había terminado un curso teológico, creo que era. No sé qué le enseñaron, pero Biblia no fue. Me dice, una persona me estaba diciendo, estoy pasando por esta situación en la vida. Y yo le digo, mi hermano, confía en Dios. Dios está en control, Dios es soberano. Él nos tiene aquí en la palma de su mano, dice la palabra. Él nos tiene aquí. Ahí nos protege, nos guarda. Y cuando Él permite que entre algo ahí, es para purificarnos, para santificarnos, para hacernos más con el carácter de Cristo. Así que Dios está en control. Y este joven escuchó y me dice, todo el teológico, el hombre, creo que tenía 20 años, y me dice, sí, Dios está en poder, pero no está en control. Y yo lo quedé mirando y le iba a responder, pero no era el lugar, porque yo pregunto. Me hice la pregunta a mí mismo, que se le iba a hacer a él, pero después para que no se sienta ofendido no se la hice. Yo dije, a ver, si Dios está en poder, ¿no está en control? ¿Cómo es que Dios puede estar en poder y no estar en control? Es ilógico. Es una falacia decir eso. Dios es soberano, omnisciente, omnipotente. Todo lo puede, todo lo sabe. ¿No está en control?
No tengo ni que leer la Biblia, soy simplemente por lógica. Una persona que está en poder, claro que está en control. Y más un Dios soberano. El creador del cielo y la tierra, el creador del universo. Ni un cabello cae de nuestra cabeza sin que Él lo sepa. ¿Será que está en control? No hay un desastre natural. ¿Ustedes realmente creen lo que dicen las noticias? ¿El calentamiento global? ¿Usted creen eso realmente? ¿No se han puesto a pensar que son juicios de Dios sobre naciones? ¿Por el pecado de las naciones? Hay que leer la Biblia. No existe tal cosa. Lo que está aconteciendo y lo que va a seguir aconteciendo está escrito en la palabra de Dios. Por eso nosotros tenemos que caminar con sabiduría de reino, porque las situaciones que la iglesia va a enfrentar son muy difíciles y van a permanecer firmes aquellos que caminen en obediencia a su palabra. Amén, dale un fuerte aplauso al Señor, aleluya. Gloria al Señor. Dije que el primer propósito de las pruebas en nuestra vida es para purificar y fortalecer la fe. La palabra que Santiago utiliza aquí es dokimión, ¿sí? Que quiere decir una fe aprobada. Amados, la fe, la prueba de nuestra fe es para fortalecerla, porque la fe que no ha sido probada es incierta. ¿Cómo sabe usted realmente que usted ama a Dios? ¿Cómo sabe realmente si ama a Dios? Si usted vino y dijo, le entrego mi vida al Señor y sigo haciendo con mi vida como yo quiero, eso no es amar a Dios. Su fe tiene que ser probada. Dios los mete en situaciones o permite que llegue situaciones a su vida para que su fe sea probada. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 6. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 6. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque es perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Amén. Podemos regocijarnos, amado, dice el apóstol Pedro, aunque pasemos por algunas pruebas, porque nuestra fe está siendo probada. Amén. Ahora, ¿cómo nos gozamos en esta situación? Sabiendo que esta prueba es para probar nuestra fe. ¿Cómo nos podemos gozar en medio de esa prueba, sabiendo que es para probar si nuestra fe es genuina? ¿Cómo podemos gozarnos ahí? ¿Será que realmente podemos gozar? ¿Será que yo tomaré la actitud que la palabra demanda ante estas situaciones? ¿Qué diferencia hay entre un cristiano y un incrédulo en una situación de crisis? ¿Qué diferencia hay? El cristiano que conoce la palabra y que sabe dónde está parado, sabe con quién está él. ¿Sí o no? Sabe que con quién. Si usted hoy nos dicen, bueno, va a caer una bomba atómica acá en Encarnación. Obviamente que si cae acá va a destruir prácticamente casi todo Paraguay. La pregunta es, ¿qué acción tomo yo? Podré orar, está bien, interceder, clamar a Dios, pero mi actitud tiene que ser una actitud de confianza. ¿Qué podría pasarnos los creyentes? Pregunto, ¿qué es lo peor que le puede pasar a usted? Una vuelta mi madre se estaba por operar, el año pasado fue, ¿no? Se estaba por operar del corazón. Y ella estaba un poquito ansiosa porque no había fecha y los médicos y que esto y que el otro. Y yo le digo, mamá, ¿qué es lo peor que te puede pasar? Y no sé, que los médicos y que aquello. No, ¿qué es lo peor? ¿Qué es lo peor que te puede pasar? Parece medio duro de mi parte, ¿verdad? ¿Qué es lo peor que te puede pasar? Morir, sí. Y si morís, ¿a dónde vas? A la presencia del Señor. Y eso es lo mejor que nos puede pasar a los creyentes. Partimos a la presencia del Señor.
Hermano, usted ya está caminando en victoria. No hay una situación, no hay una crisis, no hay nada en esta vida que a usted lo pueda perjudicar. Usted ya tiene la victoria porque está en Cristo Jesús. Dale un fuerte aplauso al Señor. ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! Ahora, sabiendo que necesitamos que nuestra fe sea probada, porque necesitamos que nuestra fe crezca, la pregunta es, ¿estaré dispuesto a pasar por las pruebas? Tenemos que salir de este lugar diciendo, Señor, yo quiero estar en esa prueba. Yo quiero que mi fe crezca. Escuche, a veces pedimos paciencia. Esto es lo mismo. ¿Cuántos de alguna, yo sé que los matrimonios principalmente, Señor, dame paciencia, ¿verdad? Ahora, ¿usted qué piensa que el Señor le da a usted cuando usted le pide paciencia a Dios? ¿Usted cree que viene un ángel y le dice, a ver, un balde de paciencia para Marcelo? Marcelo, bebe este balde de paciencia. No, no viene. No es eso. ¿Sabe lo que hace el Señor? El Señor permite que algunas personas que están a su alrededor toquen esa perillita de paciencia. ¿Verdad? Viene su esposa y dice, ay, Marcelo, se rompió aquello, se rompió lo otro, tenemos que pagar lo otro, tenemos que pagar aquello. Los niños están haciendo esto y vos no estás haciendo nada. ¿Verdad? Pasa. A mí me pasa también. Yo estoy tranquilo ahí, viene mi esposa, ay, hay que poner la cerámica, hay que pintar acá, hay que arreglar allá, hay que hacer esto, tiene que hacer lo otro, ¿verdad? Y nosotros, Señor. Y viceversa, de las dos partes, ¿verdad? Ahora, la pregunta es, ¿usted cree que el Señor haría otra forma para que usted obtenga paciencia? No. El Señor lo va a meter en una situación que usted va a tener que aplicar lo que usted tiene, porque si usted es un hijo de Dios, tiene el fruto del Espíritu Santo. Y ese fruto del Espíritu Santo está compuesto por gozo, por fe, por amor, por paciencia, por benignidad, por mansedumbre, por dominio propio. Lo tiene todo usted adentro. Necesita esa prueba para que comience a salir y a fluir en usted. Amén. Lo segundo, las pruebas de Dios a nuestra vida son para probar la fidelidad y la devoción a Dios. Y acá es donde voy a agarrar a alguno. Las pruebas de Dios que llegan a nuestra vida son para probar la fidelidad y la devoción a Dios. Las pruebas nos llevan a entender en qué nivel de fidelidad estamos en la escala de obediencia a Dios. Escuche esto, por favor, porque usted hoy se va a examinar. Las pruebas nos llevan a entender en qué nivel de fidelidad estamos en la escala de obediencia a Dios. Y yo sé que acá la mayoría dice, yo soy obediente. ¿Cuán obediente soy yo? ¿Cuántos son bien obedientes? Yo trato de ser, yo no soy un 100%, pero yo soy obediente sincero. El creyente tiene una obediencia sincera, no perfecta. ¿Sabe usted? El Espíritu Santo lo produce en usted. Es una obediencia sincera, no perfecta. Pero a veces los creyentes somos cabeza dura. Todos nosotros. En algún punto de nuestra vida decimos yo amo a Dios, yo soy fiel a Dios. Pero miren lo que dice la palabra de Dios. El que me ama, Juan 14:23. El que me ama obedece mi palabra. Juan 14:22. Juan 14:15. Jesús dice, si me amáis, guardáis mis mandamientos. ¿Le amamos de verdad al Señor? ¿Guardamos sus mandamientos? Escuche, la única forma que usted tiene de saber cuán obediente es usted a Dios es una prueba. Porque cuando está todo bien, todos somos obedientes, ¿sí o no? Cuando está todo bien, la economía bien, estoy bien con mi pareja, mis hijos están bien, qué fiel que soy a Dios, qué obediente, gloria a Dios, aleluya. Pero cuando viene la crisis y el problema, ¿qué pasa ahí? ¿Somos realmente obedientes? Mi pareja, mi esposo, mi esposa está con su carácter medio, mis hijos, y el Señor me dice, perdona 70 veces 7. El otro día puse de los brasileros ahí, ¿no? ¿Vieron como me acuerdo de ustedes, no? Puse un meme, ¿no? ¿No vieron, no? El niño que le dice, el otro niño le dice, perdóname. Y el niño, no voy a perdonar, le dice en Brasil, en portugués, no voy a perdonar. Y la madre dice, Jesús mandó que perdonáramos 70 veces 7. Y el niño empieza,
y perdona. ¿No lo vieron? No están mirando la cuenta nuestra. ¿En qué están dedicando tiempo ustedes? En la playa. Amados, si no tenemos esas situaciones, no sabemos cuán obedientes somos. No sabemos. Mire, el soldado se lo entrena a ser obediente en tiempo de paz. No se le puede entrenar a un soldado en tiempo de guerra, porque en tiempo de guerra su mente sufre estrés, sufre preocupación, sufre ansiedad. Entonces la única forma que un soldado llegue al tiempo de guerra preparado es entrenando en tiempo de paz. Tiene que entrenar a ser obediente. El soldado tiene que obedecer a ciegas. Cuando el superior le manda, vaya y cubre aquella área, y el soldado va a ver fuego en aquella área, tiene que ir. Y eso no lo entrena en tiempos de situaciones de crisis, de combate, ¿verdad? Cuando ya está en operaciones. No. Es en tiempos de paz. Y es cuando está todo tranquilo que Dios te va a probar en tu obediencia. Y el Señor te va a decir, quiero que hagas esto. Y tú vas a decir, no, Señor, yo no quiero hacer eso, no me agrada. Pero como tú lo mandas, yo quiero ser obediente. Ahí está la diferencia de los que verdaderamente cumplimos cuando decimos, amamos a Dios. Todos podemos escoger en obedecer o desobedecer. Lo único es que sí, la obediencia acarrea bendición. Sí o sí. La obediencia acarrea bendición. Lo tercero, por lo cual los propósitos de Dios, las pruebas de Dios llegan a nuestra vida, es para producir madurez y estabilidad. Las pruebas que llegan a tu vida es para producir madurez y estabilidad. En otras palabras, es para formar el carácter de Cristo. Dice el versículo 3 de Santiago, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia y que la paciencia tenga su perfecto resultado para que sean perfectos y completos sin que nada les falte. Amados, las pruebas, las situaciones difíciles llegan a la vida del creyente para formar madurez. Esa es la intención de Dios en la vida del cristiano. Esa es la intención, el propósito de Dios en cada creyente es formar el carácter de Cristo. Ese es el propósito. Imaginen si nosotros, todos los que estamos acá, tuviéramos ese carácter de Cristo. Camináramos en amor, en perfecta fe, en perfecta armonía con el Padre, ¿verdad? Perdonando, siendo amorosos, ¿verdad? Usted sabe que esto, necesitaríamos 10 templos de esto. Cuando se manifiesta el amor de Cristo, cuando se manifiesta el carácter de Cristo en una persona, la gente del mundo comienza a mirar, a observar, queriendo tener eso. Ese es el propósito de Dios con todos nosotros. Que seamos conformados a la imagen de Cristo. Entonces Él usa todas las cosas, todo para bien. ¿Cuál es el bien de Dios para nosotros? ¿Usted entendió esto o no? ¿Cuál es el bien de Dios? A veces decimos esto, yo lo prediqué, hay una mala interpretación. Ay, estoy en crisis ahora, el bien de Dios es que voy a salir de esta situación económica. No, no es el bien de Dios. El bien de Dios es que tu carácter sea conformado al carácter de Cristo. Amén. Por último, las pruebas llegan a tu vida para desarrollar dependencia de Dios. Las pruebas actúan como un medio para despojar la autosuficiencia y para fortalecer al creyente y que aprenda a descansar en Dios. Segunda de Corintios capítulo 12, versículos 7 al 9. Dice, y para que la grandeza del apóstol Pablo, ¿cuántos recuerdan este pasaje? El apóstol Pablo estaba hablando de las revelaciones que había tenido, ¿verdad? Y él decía, son tan poderosas que no me es permitido contarlas. Y él dice allí en el versículo 7, y para que la grandeza de las revelaciones no me exalten desmedidamente, o sea, para que yo me orgullo, para que yo no me vuelva arrogante, ¿verdad? Me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté, para que no me enaltezcan sobremanera,
respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y miren la respuesta de Dios. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Pablo dice, por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en las afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. El Señor, desde el principio a fin, va a tratar con nosotros para quitar ese egocentrismo, para que nos vuelvamos cristocéntricos, para que aprendamos a depender no más de nosotros, no más de nuestros recursos. Mire, si hay algo que yo he aprendido, amados, a veces uno con alguna estrechez económica se pone a pensar, ¿y será que esto y que lo otro? ¿Verdad? ¿Sí o no? ¿Cuántos han pasado? Bueno, capaz que no me da este mes y capaz que quería tener estos planes, pero los recursos no me van a dar. ¿Y saben qué? Miren, cuando uno aprende a depender de Dios, yo siempre digo, yo hoy tengo una jubilación de Uruguay, pero mañana pasa algo, es Dios que me va a sostener. Es Dios. Y lo he aprendido de la forma más dura. Es Dios que me va a sostener. Él me sostuvo hasta aquí. Cuando no teníamos para llegar hasta el 15 de cada mes, Dios nos sostuvo. Cuando llegamos aquí a Paraguay tuvimos 3 meses sin cobrar, sin sueldo, y Dios nos sostuvo. La pregunta es, ¿vamos a confiar en Él o vamos a seguir confiando en nosotros mismos? ¿Vamos a confiar en Él o vamos a seguir confiando en los recursos que nosotros tenemos? Porque si tú confías en tus recursos son limitados. Pero si confías en los recursos de Dios, ahí es algo ilimitado. Es el dueño de todo, amado. Él es el dueño de todo. Él tiene lo que tú necesitas y aún más. Amén. Ahora, para terminar, te quiero dejar 10 consejos rapiditos para que aprendas a reaccionar con sabiduría. Los voy a leer rapidito, ¿sí? ¿Entendieron para qué vienen los propósitos, las pruebas de Dios a nuestra vida? ¿Comprendieron? Les pregunto, ¿son necesarias, sí o no? ¿Cuántos creen que necesitan esas pruebas de Dios? ¿Cuántos dicen, yo quiero las pruebas de Dios, yo quiero pasar por las pruebas de Dios? Yo quiero pasar una y otra vez. Una y otra vez. Escuche, ¿sabe por qué? Porque siempre cuando hay una prueba es para algo mayor. Si tú te conformas con lo que tienes, bien por ti. Yo quiero cosas mayores del Señor. Y no me refiero a cosas económicas, cosas mayores del reino. Más almas para Cristo, más obras para Cristo, más gloria para el reino. Amén. Pero cada uno tiene sus deseos. Necesitamos sabiduría para reaccionar correctamente. 10 principios rapiditos. Debemos confiar que Dios controla la duración e intensidad de nuestra prueba. Amado, tu prueba tiene tiempo de inicio y tiempo de fin. Segundo, Dios tiene un propósito específico para cada prueba. Las pruebas no son al azar. Lo que pasa en tu vida no es al azar. No es que se le escapó a Dios. No es que porque cometiste un pecado te llegó a tu vida. No, Dios no lo permite. Porque sí, si Dios lo permitió es porque Dios está tratando con un área de tu vida. Tercero, Dios diseña cada prueba para suplir una necesidad específica de nuestra vida. Si hay una prueba, es porque Dios está viendo que hay una necesidad en tu vida. Necesitas seguir adelante, seguir creciendo. Cuarto, cada prueba nos beneficiará si reaccionamos con fe. La prueba te va a llevar a bendición si reaccionas con fe. ¿Qué es reaccionar con fe? Creer que lo que está escrito acá es para mi bien. Creerlo, aunque humanamente yo piense, no, pero esto no. Creerlo ciegamente, lo que Dios dice es para mi bien y me va a llevar a buen puerto. Amén. Eso es reaccionar con fe. Cada prueba fortalecerá nuestra fe. Cada prueba es una oportunidad de demostrar nuestra perseverancia bajo presión.
Cada prueba es para desarrollar el carácter de Cristo en nosotros. Las pruebas pueden ayudarnos a evaluar mi nivel de madurez espiritual. Las pruebas, puedes tener certeza de que Dios camina en medio de cada situación, de cada crisis. Dios está ahí, Él no te abandona. Puedes caminar confiadamente. Y por último, debes tener confianza de que toda prueba se puede vencer con el poder de Dios. Amén. No con tu fuerza, no con tus capacidades, sino con el poder de Dios. Ponete de pie, iglesia. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Amados, si tú entendiste este mensaje, igual va a quedar en las redes, allí lo vamos a subir para que alguno que no entendió todo pueda escucharlo, asimilarlo. Si tú puedes caminar con la sabiduría del reino, escúchame esto por favor. Si tú puedes caminar con sabiduría del reino, tu vida va a ser más fácil. Va a ser más fácil. No digo que no vengan pruebas, no digo que no vengan situaciones difíciles, pero tu vida va a ser más fácil. Vas a confiar más en el Señor. Le vas a entregar tus cargas a Él y vas a dejar que Él opere con libertad. Y tú vas a estar en paz. Amén. ¿Cuántos toman esta palabra? Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por esta palabra. Gracias por tu palabra, Señor, que transforma la vida y los corazones. Oramos, Señor, para que se haga realidad en nuestra vida y que tu Espíritu Santo, Señor, en nosotros, Señor, la haga viva. Para que tú mismo, Padre bueno, puedas perfeccionarnos, puedas afirmarnos, puedas fortalecernos y establecernos, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Y la iglesia dice, amén, amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Aleluya.